Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Dentro de la medicina podemos encontrar múltiples y variedades especialidades. Entre ellas están las más conocidas como la ginecología o traumatología y otras más desconocidas como puede ser la medicina interna. A pesar de no ser muy conocida a niveles populares, la medicina interna es la encargada de atender aquellas enfermedades que afecten a diferentes órganos del cuerpo. Además, también se ocupa de las enfermedades sistémicas. Hay que diferenciar a un médico internista de un médico interno. Mientras el médico interno no ha pasado la prueba del MIR, médico interno residente, el internista es la persona encargada de atender a un paciente que no requiere intervención quirúrgica, pudiendo pasar la consulta en un centro hospitalario o en un centro de atención primaria. El médico internista reúne las funciones de varios especialistas. Así, podemos evitar que un paciente solape varios tratamientos y estos sean perjudiciales para él. Pero si el enfermo tiene que ser intervenido quirúrgicamente, es importante que exista una buena coordinación entre los diferentes médicos para que así el paciente no sufra ningún tipo de percance. Hoy con nosotros un fill del Poble, de Alicante, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Interna, siendo el representante de los médicos internistas de la Comunidad Valenciana. Arrancamos. Hoy con nosotros Óscar Torregrosa Suau. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bienvenido a Son Fills del Poble. Muchas gracias. Oye, un fill del Poble, médico y además que te encargas, que eres el presidente de la Sociedad Valenciana de Médicos Internistas. ¿Qué es eso? Bueno, es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? La medicina interna, como bien decías en la intro, pues es una especialidad que quizá no es demasiado conocida, no tiene los focos mediáticos que pueden tener otra, pero que sin duda alguna es la especialidad fundamental en cualquier hospital. Somos los encargados de llevar y de tratar y de prevenir las patologías de los pacientes cuando son afectados por más de una enfermedad en general, ¿no? También coordinamos los distintos servicios quirúrgicos del hospital, haciendo de nexo entre pues, la patología quirúrgica que obliga al paciente a intervenir y la patología médica que pueden precisar nuestros servicios, ¿no? Diríamos que en Estados Unidos se define esta especialidad con la palabra hospitalista. Es decir, somos los médicos hospitalistas. En los modelos privados de gestión privada, los internistas llevan el peso de toda la hospitalización, mientras que en los modelos de gestión pública, los internistas somos unos especialistas más dentro del entramado de atención al paciente hospitalizado. Porque además, lógicamente, si no eres un médico internista en este caso, eres un médico especialista en algo. Son, como comentábamos, son al final los que acaban en enólogos, ¿no? Y vosotros en istas. Sí, ¿no? Bueno, es una curiosidad. Es cierto que la medicina interna es una especialidad exactamente igual que cualquier otra, pero tiene la particularidad de poder acaparar más patología que la que puede acaparar, por ejemplo, pues no sé, diría ahora un cardiólogo. Sí. Al cardiólogo no le puedes hablar del páncreas. Él está centrado en su corazón, su sistema, lógicamente. Sus vasos y nosotros podemos tratar patología cardíaca y a la vez podemos tratar patología pancreática, en este ejemplo que te acabo de poner, ¿no? En lo que sea, como si te duele un pie. Efectivamente, es la versatilidad, ¿no? Es toda aquella patología no quirúrgica, ¿no? En principio no le es ajena al internista. O sea que vosotros sois, por decirlo de alguna forma, lo que todos nosotros, los pacientes, vamos a un centro de atención primaria o a un hospital incluso y estáis allí atendiéndonos a nosotros según, en fin, nuestras
patologías decidís un poco qué es lo que más o menos tenemos o dónde podéis dirigirnos, ¿no? Si estás ingresado, te atenderé yo. Si no, no. Ah, sí. Tienes que estar ingresado. Ah, tienes que estar ingresado. Yo ahora, todo esto que es la actualidad de temas de huelgas de médicos, que eso un poco te lo voy a preguntar más adelante, viene un poco también dado por el tema de la pandemia. Yo, la verdad es que hicisteis una labor brutal, reconocida lógicamente por todo el mundo, en cada país los suyos, por supuesto, pero fue una locura, me imagino. Ha sido lo peor que yo particularmente, ahora hablo ya de mí, he Sí. vivido en mis 22 años de ejercicio profesional. Mientras que todo el mundo pues se quedaba en casa ante algo desconocido y que en aquel momento, al principio, pues no se sabía ni por dónde entró, ni cuáles eran las vías de transmisión, ni cuál era la solución a cuando el paciente caía enfermo, porque unos sí y otros no. Es decir, en ese momento todo el mundo quedaba en casa, estuvo allí, mientras que nosotros seguíamos diariamente en el hospital enfrentándonos a lo desconocido, enfrentándonos a una avalancha increíble de pacientes que ingresaban diariamente con una patología desconocida, sin un tratamiento claro, aún lejos del momento de las vacunas y demás, y bueno, pues fue horroroso, es decir, horroroso. En ese momento se demostró y se puso en valor una vez más, a lo largo de la historia se ha puesto muchas veces en valor la especialidad de la medicina interna, y ese momento fue uno de ellos, ¿no? Gracias al COVID, quizá lo único bueno de lo que sacamos del COVID, nada de eso de que salimos más fuertes ni nada de eso, No. lo único bueno que podemos sacar del COVID los internistas es que realmente se nos puso en el centro, en el epicentro de la gestión y de la organización sanitaria alrededor de todos estos pacientes. Fuimos los que llevamos el peso de la hospitalización por COVID En el epicentro, incluso en primera línea de batalla, porque verdaderamente vosotros erais los más expuestos también a los que pudierais contraer ese COVID. Por las noticias que rondaban, tampoco estabais muy preparados en el sentido de atuendos y protegidos, y en fin, y perdisteis algún compañero, me imagino también. Pues sí, por el camino se quedaron, evidentemente, compañeros. En esos primeros momentos la inmunidad era cero en la población, y con inmunidad cero un virus de esas características pues campó a sus anchas, y en aquellos más débiles, en aquellos con patologías crónicas o en aquellos que estaban inmunodeprimidos o que eran más mayores, pues hizo estragos y claro, perdimos gente en esa primera línea, como bien dices, y al principio con escasa protección. Lógicamente estabais desprotegidos de material, porque también hay que reconocer que no estábamos preparados para nada, no nosotros, no todo el mundo. Si ocurriera, Dios no quiera, otra vez, ¿estáis protegidos ahora? ¿Está eso cubierto? Pues mira, yo creo que está bien dicho esa frase de que el hombre es el único animal que cae dos veces, ¿no? Que tropieza dos veces con la misma piedra. Es decir, yo estoy convencido que, Dios no lo quiera, si volviera a pasar, nos volveríamos a ver exactamente la misma situación. El sistema sanitario, después de esta epidemia, ha salido increíblemente debilitado. Increíblemente debilitado. De ahí no solamente las huelgas, sino pues un montón de cosas que estamos viendo. Está habiendo hasta suicidios en el personal sanitario. El sistema sanitario ha quedado muy tocado, no solamente por lo que nos tuvimos que enfrentar, sino probablemente por la gestión de aquellos días horribles, probablemente también llevados por la improvisación de lo desconocido, pero esa gestión durante y posteriormente ha lastrado muchos problemas. Pero yo creo que a raíz de la pandemia, que lógicamente fuisteis los principales actores en nuestra sociedad, desde entonces no ha dejado de dar noticias la medicina, los médicos, los centros hospitalarios, los centros de atención primaria. De hecho, estamos en huelgas en diferentes comunidades, aquí precisamente también en Valencia. ¿Qué es lo que se pide en esas huelgas? Bueno, al final se pide ya no solamente que se reconozca nuestra labor, ¿no? Que bueno, sí que en aquel momento pues había unos aplausos, ¿no? A los que todo el mundo se sumaba, pero luego, el otro día leía en redes sociales algunos grupos que incluso decían que pues se arrepentían, ¿no? de haber aplaudido en ese momento a los sanitarios porque hemos
hecho que se mantenga el tema, por ejemplo, de la atención telemática en algunos casos, o algún tipo de demora asistencial que existe y demás. Bueno, pues ahora aquellos aplausos se nos han vuelto contra nosotros y la gente enseguida olvida, ¿no?, lo que nosotros hemos hecho. No por ello, es decir, lo hubiéramos hecho en cualquier situación y por cualquier persona, porque va en nuestro ADN, ¿no?, en el ADN de los sanitarios, de los médicos, en este caso de los internistas, ¿no?, que dejamos todo, en muchos casos las familias, nos separamos de las familias, vivíamos en unos hoteles que nos pusieron, en unos centros residenciales que nos pusieron para estar separados de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, y lo dimos todo, y lo volveríamos a hacer. Eso sí que puede estar la población tranquila, que lo volveríamos a hacer. Vosotros fuisteis a la guerra, o sea, literalmente, fuisteis a primera línea de guerra, que podíais haber sido, en este caso, no disparados de una bala, pero sí disparados de ese virus que bueno, como decíamos antes, a algunos sí que les tocó y perdisteis algún compañero. Efectivamente, fuimos a la guerra contra lo desconocido en aquel momento, que es peor que quizá que una guerra en la que sabes a qué enemigo te enfrentas, porque puedes ver cuál es su punto débil y puedes intentar hacerle daño por ahí. Nosotros en ese momento no lo sabíamos y fue una auténtica locura. Me parece brutal que la gente ahora vaya en contra vuestra con todo lo que hicisteis y con todo lo que os necesitamos en este caso. Vamos un momentito a nuestros anunciantes y volvemos enseguida. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Óscar Torregrosa. Óscar, y aparte de la pandemia, lógicamente sucede todo lo que sucede, vienen las huelgas, pero yo ahora mismo, por ejemplo, el tema de las huelgas, que creo que una de las cosas que pedís es más médicos, más remuneración, más tiempo para los pacientes, yo no es por nada, pero antes de la pandemia, ¿no existía eso ya? Sí que existía, ¿verdad? Sí que existía, lo que pasa es que ahora se ha visto agravado, ¿no?, por todo aquello que durante la pandemia no se pudo hacer. Nosotros estuvimos meses en los que exclusivamente nos dedicábamos a la atención de pacientes ingresados con COVID. Por lo tanto, ahí se generó una bolsa, una demanda que estamos pues intentando digerir con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces es ahora, quizá, cuando más necesitamos pues una atención por paciente adecuada en cuanto al tiempo, limitar el número de pacientes, sobre todo en los centros de atención primaria que se ven en una jornada, limitar el número de cartillas de los compañeros de atención primaria,
Lo de la remuneración, pues bueno, a todos nos gusta estar bien considerados y una de las maneras en las que nos podemos sentir bien considerados es con una remuneración mejor, ¿no? Pero quizá el tema de la remuneración no está ahora en la lucha que están llevando los compañeros, sobre todo de atención primaria, en el tema de esta huelga, ¿no? Sí. Es decir, lo que queremos es trabajar mejor en el sentido de poder dedicar más tiempo a los pacientes. Yo, si tengo 10 minutos para ver a un paciente, debemos entender todos que lo voy a ver peor o lo voy a atender peor que si tengo 20 minutos en ese mismo paciente. Entonces, al final yo lo que quiero es atender bien al paciente porque estás jugando con algo muy importante como es la salud. Parece ser que en la Comunidad de Madrid ya han llegado a un acuerdo. ¿En la Comunidad Valenciana se ha llegado? Bueno, he leído lo de la Comunidad de Madrid ayer u hoy, ¿no? Estos días atrás y bueno, y la verdad es que muy contento porque tengo amigos ahí en la Comunidad de Madrid, internistas que están metidos en el gobierno, ¿no? El viceconsejero de Comunidad de Madrid de Sanidad fue en su momento presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, por lo tanto sigo la actualidad y me alegro mucho por ellos porque han podido llegar a un acuerdo. Aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, pues las cosas se hacen como siempre a medias tintas, no se acaba de dar el paso, se intenta quedar bien pero sin entregar los recursos que se solicita, entonces se han llegado a una serie de acuerdos que los sindicatos mayoritarios han firmado, pero me consta que aún van a seguir las movilizaciones porque no se ha llegado a todo lo que se reivindicaba. Hablábamos de una reivindicación, que es esa remuneración salarial, y por lo que me doy cuenta también mucho médico español sale fuera. Se va a Inglaterra, se va a Alemania, se va a Francia a ejercer como médico porque está mejor remunerado, incluso, según dicen, porque está mejor considerado. ¿Eso es así? Absolutamente así. Es decir, yo diría que mucho mejor considerado y al final pues es un leitmotiv importante para nosotros y para cualquier profesión. Y luego, evidentemente, y eso ya no es algo subjetivo como lo que te acabo de decir, sino algo objetivo, el tema de la remuneración. Es decir, podemos estar hablando que en algunos de los países que has nombrado pueden estar por encima pues 3 veces el salario de los mismos sanitarios, ¿no? Entonces, efectivamente, pues quien no tiene cargas familiares, quien tiene más libertad de movimiento y quien ve que aquí su futuro es oscuro, pues coge la maleta, como hicieron nuestros abuelos, y se van donde haga falta pues para salir adelante. El tema es que se está perdiendo un talento necesario y se está perdiendo una mano de obra necesaria que estamos reivindicando. Necesitamos más médicos. Sí, sí, eso lo he visto incluso en alguna comunidad, pero la carrera de medicina aquí en España no es bastante exigente, es decir, que quien sale aquí con su título de médico es un señor médico o una señora médica. Te lo vengo a decir porque en otros países a lo mejor no son tan exquisitos, por decirlo de alguna forma, en esa carrera universitaria, porque a lo mejor te vienen de otros países, convalidan esas asignaturas y es médico aquí y a lo mejor, con todo el cariño del mundo, no has sufrido verdaderamente la exigencia de la carrera de medicina en España. La carrera de medicina, hay muchas facultades, evidentemente, pero en líneas generales en España es una de las mejores de Europa y estamos perdiendo ese talento y luego, a correprisa, tenemos que fichar a otro talento distinto que viene de fuera y efectivamente hay algunos países, algunos continentes en los que pues no están exactamente igual de preparados que nosotros y es con la mano de obra que luego tenemos que contar porque no hay realmente, es decir, pero lo que hay que pensar es por qué no hay un examen de conciencia, por qué no hay. No hay porque no se formen suficientes médicos. Ahora se dice de ampliar las plazas MIR. Bienvenida sea la ampliación de plazas MIR. Se está hablando de una nueva facultad que ya está, que empezará el año que viene, de medicina en la Universidad de Alicante. Bienvenida a la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, que es de donde sale la actual Facultad de Medicina. Hace muchos años estaba allí, ¿no? Todo esto está muy bien, pero necesitamos mano de obra ahora. El que empiece medicina el año que viene en la UA, en la Universidad de Alicante, va a tardar 8, 9, 10 años en estar al pie del cañón, ¿no? Necesitamos la mano de obra ahora, que es cuando hay que intentar mejorar las listas de espera, que es cuando hay que mejorar el ratio de pacientes por hora, que es cuando hay que mejorar un poco pues toda la asistencia sanitaria. Es ahora cuando se necesita y es ahora cuando los gobernantes tendrían que mover ficha para paliar esta escasez y sobre todo cortar ese flujo migratorio que está habiendo hacia otros países donde somos mejor considerados, mejor valorados, mejor tratados y mejor pagados. Hablabas de la Universidad de Alicante que va a recuperar la carrera de medicina.
Bueno, tú de hecho te la sacaste en la UMH, en la universidad, ¿no? Sí, sí, La en la carrera de Miguel Miguel Hernández, Sí. pero parece ser que el rector de Miguel Hernández no está muy de acuerdo con que esté en la Universidad de Alicante. Y bueno, pues eso es, no sé, pienso que es una ganancia para todos, pienso yo, Sí. desde fuera. Yo creo que es una ganancia para todos, efectivamente. Es decir, la Universidad de Alicante es una de las mejores universidades de España, como lo es la Universidad Miguel Hernández, donde yo me formé y donde yo tengo el orgullo de ser hoy profesor asociado al Departamento de Medicina Clínica y ayudo a la formación de los futuros médicos, ¿no? Es decir, yo soy internista y no entro en guerras de universidades, aunque tengo una relación sentimental y contractual con la Universidad Miguel Hernández, que es mi universidad, pero creo que la Lógico. la Universidad de Alicante tiene todo el derecho de tener una facultad de medicina. Eso, la competencia siempre es buena, va a redundar en favor de la formación de los nuevos alumnos, y yo creo que bienvenida la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante, bienvenida una hipotética futura Facultad de Medicina en una universidad privada que hace un tiempo también se estuvo nombrando. Es decir, necesitamos médicos bien formados en España, en Alicante en concreto se forman muy bien y tenemos que tenerlos para el futuro. Aquí tenemos buenos médicos, eso está claro. Y hay un tema político que está rondando por ahí a nivel nacional, político, es la Agencia de la Salud, que va a salir, lógicamente, de Madrid. La Comunidad Valenciana está un poco ahí a ver si se la trae. Y claro, ya hemos perdido alguna agencia, como la de Aeroespacial, que precisamente iba a ir a Elche, y la de Inteligencia Artificial, que iba a venir aquí, pero bueno, se la llevó Sevilla, La Coruña. Si llegara aquí la agencia esa de salud, pienso que Alicante, con nuestra milla, o Alicante, Elche, de clínicas especiales, con especialidades que vienen de toda Europa, incluso podría decir hasta de todo el mundo, a esta clínica, ¿tú crees que no la traeríamos aquí a Alicante o el señor Puig se la quedará en Valencia? No, pues yo creo que tenemos un potencial enorme. Alicante tiene un potencial Sí. que solamente el que está aquí lo conoce, ¿no? Porque es cierto que desde fuera lo que se vende de Alicante no es la realidad, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que Alicante está por encima de muchas de las ciudades de España donde se han llevado todas estas agencias y otras muchas cosas que hemos perdido, muchas veces por esa centralización que tenemos, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas de Alicante es que el gobierno de la Generalitat está en Valencia y apuesta siempre más por Valencia, y eso debe de cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que si estas agencias realmente hubieran venido aquí, si hubieran estado una semana aquí, hubieran visto no solamente la situación privilegiada donde iban a estar ubicadas, sino la gente, el clima, el mundo de emprendedores que hay aquí, de empresarios, de gente que lo arriesga todo por un sueño, ¿no? Pues realmente esas agencias tendrían que estar aquí. La de sanidad, la de salud, bueno, pues sería ideal. Evidentemente nos pondría más en el centro aún Claro. de la sanidad a nivel del país, a nivel de España. Y bueno, yo creo que es muy importante, sería muy importante. Pero bueno, no depende de nosotros los médicos, depende de, pues, como tú decías, ¿no? Depende del un gobierno tema de la, político, yo creo que... de la Generalitat y bueno, y de aquí le pedimos encarecidamente que no dejemos escapar, ya hemos dejado escapar varias, Efectivamente, no dejemos escapar esta, por que favor. nos llegue. Porque tú estás ligado de alguna forma al centro de envejecimiento o tienes algo que ver en tu especialidad con el tema del envejecimiento. Realmente no, sí que es cierto que hay una nueva tendencia, ¿no? Del anti-aging, ¿no? del anti-envejecimiento, pero realmente en este caso la medicina interna en su cartera de servicio no tiene exactamente esa línea esa a línea seguir, ¿no? la asistencial, sí. Yo recuerdo que hace unos pocos años, no sé cómo vamos aquí de centros de salud en Alicante, pero creo que llegaron a pedirse 4 centros de salud más, que creo que nos negaron. Además, precisamente creo que la que hoy en día es la alcaldable por parte del PSOE en Alicante. Eso no lo llegamos a conseguir, ¿no? Esos centros de salud. Bueno, esos centros de salud evidentemente no se consiguieron. Hay algunos que están en condiciones pues lamentables. En la provincia tenemos aún barracones haciendo las veces de centro de salud y bueno, es cierto que la señora Barceló, a la que te has referido, pues yo solamente le deseo que tenga más suerte en Alicante y en el ayuntamiento, si llega a entrar en el ayuntamiento, que la que tuvo como consellera de Sanidad, porque para los médicos
para los médicos. Ella probablemente no tuvo culpa de nada, pero fue la cabeza visible y es a la que tenemos que dirigir nuestras críticas. La verdad es que flaco favor hizo en aquel momento a los sanitarios. Eso yo es que creo que por eso a veces me cabreo yo mucho el ninguneo ese que nos tienen aquí en Alicante, en este caso en el tema de la salud, pero bueno, en mil más, ¿no? Bueno, un fill del poble de Alicante, de Alfonso el Sabio, o sea, tú eres del centro a centro, pero es que además tienes un abuelo muy importante, ¿no? Fue muy importante, ¿no? Sí, mi abuelo Antonio, la verdad es que el alicantinismo que siento y el orgullo que siento por la ciudad, pues en parte lo hemos mamado, lo mamamos en su momento de él, falleció hace unos años, con 98, pero fue, aunque no era alicantino, él era madrileño de nacimiento, muy jovencito se vino aquí por el trabajo de su padre y bueno, y nos dio una lección de alicantinismo a todos los alicantinos. Bueno, es el que creó, ¿no?, el dibujito del Pictolín. O sí, el logo. El logo del Pictolín. De Pictolín. Y incluso alguna de las hogueras, ¿verdad? Sí, alguno. Él era un artista, se dedicaba a la pintura, su padre también fue pintor reconocido, impresionista en España, y él heredó ese arte. Y bueno, se dedicó, tiene algunos carteles de hogueras y algunos carteles de Semana Santa, el logo de Pictolín, efectivamente, porque Pictolín era alicantino, tenemos que recordar que la fábrica estaba ahí. Era el Monaguillo, ¿no? El Monaguillo, Benalúa. Fíjate, ahí estaba la fábrica, hoy en día ya está en Madrid, desconozco si seguirá teniendo raíces, o sea, tendrá teniendo algún contacto con Alicante, pero en aquel momento pues los concursos... No, te voy a decir yo de hace años, no de ahora. Se trasladaron a Campello, estaban en la salida de Campello, y creo que fue comprada por algún grupo, no sé si marroquí o árabe, no lo sé, algo fue. Pues que sepa todo el mundo que esos caramelos que nos comemos a diario de Pictolín, pues está hecho por un alicantino que amaba su tierra, Antonio Suau, y que bueno, la verdad es un ejemplo. ¿De dónde viene ese apellido, Suau? Pues tengo entendido que viene de Mallorca, creo que es un apellido de tu madre, claro, de mi madre y de él, de su padre, que era el abuelo que estamos hablando. Y bueno, pues creo que el apellido viene de allí. De Mallorca. Sí, hay mucho Suau ahí en Mallorca. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Qué debemos pensar o hacer o qué estáis haciendo por todo el tema sanitario, a ver cómo se reconduce todo esto? Bueno, nosotros desde la Sociedad Valenciana de Medicina Interna recogemos un poco las inquietudes de los internistas de toda la Comunidad Valenciana, ¿no? Ellos pues se ponen en contacto con nosotros y nos solicitan, nos piden pues cuáles son sus necesidades, sus reivindicaciones. Nosotros intentamos ayudar siendo su voz en algunos foros donde ellos pues no pueden llegar a nivel de la Comunidad Valenciana, a nivel de España. Nos reunimos los presidentes de las distintas sociedades de medicina interna regionales, nos reunimos allí periódicamente y bueno, intentamos ser la voz, es decir, nosotros somos exclusivamente la voz de ellos, ¿no? En esos otros foros, ¿no? Pues pedimos ayudas, pedimos mejoras, pedimos más reconocimiento, ayudamos con becas, organizamos cursos, acciones formativas a todos los niveles para residentes de nuestra especialidad, organizamos congresos nacionales. El Congreso Nacional de este año de la especialidad de Medicina Interna para toda España es en Valencia, es en la Comunidad Valenciana, es en Valencia, y nosotros como internistas y miembros de la Sociedad Valenciana somos los organizadores de ese congreso y en noviembre pues esperamos reunir a 3.000, 4.000 internistas de toda España allí y bueno, y es una manera pues también de poner en valor pues nuestra especialidad, de hablar de las últimas novedades, de reforzar pues patologías que son muy importantes para el internista y bueno, y también escuchar qué es lo que los internistas, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que son los más reivindicativos, los que más ganas tienen de hacer cosas, pues cuáles son sus reivindicaciones, intentar trasladarlas a los que realmente pueden cambiar un poco esto. ¿Se rebajarán las listas de espera, los tiempos, todos? Yo estoy convencido de que sí, pero no será por las ayudas de los demás, sino será por nuestro propio orgullo, porque los médicos tenemos una vocación de servicio que es innegable, que es indudable. Si no fuera por esa vocación de servicio, pues no haríamos muchas de las cosas que hacemos y estoy convencido que eso, entre todos, podremos ponerle
pues, poner solución, ¿no?, al problema de las esperas, porque es desesperante, valga la redundancia, pues tener que estar con esa inquietud, con esa ansiedad de que no llega la intervención, que no llega la consulta con el especialista, que no llega el tratamiento que tanto se necesita, ¿no? Es decir, somos los primeros interesados en que el paciente salga de la consulta o salga del hospital con la sensación de que ha recibido una buena atención y con la sensación de que volvería a poner lo más preciado que tiene en tus manos, que es la salud. Óscar, te agradezco enormemente el que hayas venido aquí a Son Fils del Poble como presidente de esa Sociedad Valenciana de Médicos Internistas. Ahí pelea por lo nuestro, porque en Alicante se hagan todas esas promesas que siempre se dicen y nunca se cumplen. Bueno, pues por lo menos alguien de aquí que vaya luchando en Valencia de que existimos y estamos, ¿no? Estamos aquí. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Ha sido un placer poder hablar de medicina, poder hablar de Alicante, que son mis dos pasiones. Claro que sí. Que junto con mis hijos no hay más pasiones que esas. Y bueno, y la verdad es que ha sido un placer y no te quepa duda a ti ni a los telespectadores que lucharemos por la salud de todos, porque nos va en nuestro ADN. Os va en vuestro ADN. Pues así es, un Fil del Poble de Alicante que nos defiende a todo lo que es nuestra provincia allí en Valencia, aunque lógicamente defiende toda la comunidad valenciana con el tema de la medicina interna. Están así las cosas de los médicos, de las listas, de los centros hospitalarios, de los de atención primaria. Ya pedimos hace muchos años que nos faltaban, es lo normal ya que nos hagan poco caso, pero bueno, lo que no cabe duda es que tenemos a una gente muy competente, muy preparada, muy formada y por supuesto que no nos van a dejar de lado ninguno, que son los médicos. Así es que ese es nuestro gran valor, esos son los nuestros. No les salimos a aplaudir ya por el balcón, porque les aplaudimos todos los días por su labor que hacen hacia nosotros. La semana que viene, más.